Angelini gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi. Corpus Christi. Nosotros celebramos después de la Santísima Trinidad este acontecimiento del Jueves Santo, con el que nosotros actualizamos ese misterio del capítulo 6 de San Juan, donde Jesús dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Eso, como se dice en griego, ego eimi ho artos othon ho en tu urano catabás. Esa afirmación es como central en todo ese discurso del pan de vida. En torno a este evangelio, nosotros vamos a estar de los versículos 51 al 59 de San Juan. La liturgia empalma literariamente con el Deuteronomio 8:2 del 2 siguientes, donde nosotros recordamos cómo en su momento Moisés le dice a Israel, dice esta afirmación: Yahvé te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná. Esta parte ya es interesante entenderla. Eso, maná, sabemos que quiere decir en su momento, ¿qué es esto? Dice en su momento, esa frase en hebreo se dice así: ma'a kilka, maná. En griego se dice así: tú, oh mis santos, sé to maná. Esto es importante que nosotros veamos ese vínculo literario que tiene en su momento con San Juan, donde el mismo Jesús va a recordarnos que decía así: no como el pan que comieron vuestros padres, que lo comieron y murieron. Ahí está haciendo un vínculo literario con este pasaje de la Torá judía, que es el Pentateuco. Y el contexto dice así: después cuando dice Moisés, dice lo siguiente: que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. Ya esa parte nos recuerda mucho el momento cuando Jesús es tentado en el desierto y él responde al demonio y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es importante. Nosotros entonces ya estamos en un vínculo interesante de Israel, muy bonito. Después el Salmo 147 glorifica a este Dios nuestro, a Yahvé, a ese Dios uno y trino que como nos lo reveló Jesús. Y dice: glorifica al Señor Jerusalén. Y va a desarrollar un salmo muy bonito donde dice, por ejemplo: te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Después nosotros en San Pablo, en la 1 Corintios 10, 16, 17, nosotros escuchamos esa parte que indica la comunión de la iglesia. El pan que partimos no nos une a todos nosotros en el cuerpo de Cristo. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Estamos hablando del pan eucarístico. Esto es importante para la reflexión que vamos a hacer en su momento sobre el vínculo que nos une en una comunión eclesial. Cuando nosotros nos fijamos en el capítulo 6 de San Juan, es bastante contundente lo que el Señor dice, lo va a reiterar. Dice, por ejemplo, afirmaciones como la siguiente: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Después vuelve a repetir más adelante: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Luego repite más adelante: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, yo en él. Y al final remata con lo que arranca él, dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo,
Y al final dice, este es el pan que ha bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Ya estas afirmaciones reiteradas por parte de Jesús nos indican que su cuerpo es vivificante, que su cuerpo y su sangre, para un judío eso suena así con un realismo crudo, no deja duda de que estamos hablando de la humanidad santísima de Jesús. La diferencia del cuerpo de Jesús con el nuestro es que su cuerpo da vida y no comunica la vida trinitaria. Nosotros no tenemos acceso a la vida trinitaria sin la humanidad de Jesús. Bien, compartamos un poco más los vínculos literarios. El memorial sacramental del gran misterio del cuerpo y la sangre de Jesús, nosotros vemos que se actualiza precisamente con esa lectura del Corpus Christi, donde nosotros, además de este memorial, sabemos que estamos ante el banquete del Cordero, ante su amor extremo y perfecto sacrificio al Padre, bajo la fuerza del Espíritu Santo. Su humanidad vivificante nos alimenta con la vida eterna, indica nuestro permanecer en comunión con Cristo y con la Iglesia, y es prenda de la resurrección nuestra. Ya esto es importante que nosotros veamos en ese marco. Ese es como el contexto, el marco general de la liturgia de la palabra de este domingo, del ciclo A. Después Moisés, cuando le recuerda a Israel que el Señor lo alimentó no solo con el maná, sino que también con su palabra, esta afirmación ya indica que Dios mira todo nuestro ser. El único ser capaz de alimentar al hombre integralmente en su triple dimensión corpórea, psíquica y espiritual es precisamente el que nos creó. Por eso el salmista en el Salmo 147 nos invita a glorificar el don total de sí mismo. Y así decimos, glorifica Jerusalén al Señor. El pan eucarístico, siendo uno, nos convierte a nosotros, aunque somos diversos, y esa diversidad es la dificultad para la comunión, pero también la oportunidad que tenemos para enriquecernos. La fuerza que nos une es precisamente el cuerpo de Jesús. Nos hace una comunión eclesial. La iglesia sabemos que es una comunión. La familia también sabemos que es una comunión. Los esposos están llamados a ser uno, los hijos y los padres igual, y lo mismo que se afirma para la iglesia total, la afirmamos para la iglesia doméstica. Jesucristo en el Evangelio afirma categóricamente, esto es importante que lo entendamos, afirma categóricamente: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Desde este mundo ya participamos de la eternidad, de la vida trinitaria, y alcanza su plenitud en la eternidad. Bien, cuando nosotros entramos al capítulo 6, vemos el contexto, podemos fijarnos en dos aspectos de este capítulo 6. Nos vamos a fijar en un primer momento en lo que dice en su momento. Dice así Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dice la expresión griega: ho trogomu ten sarka kai pino mu to aima egei soen aionion. Esa es la afirmación en griego. El Señor no nos deja solos en este camino. Él está con nosotros, va hasta identificarse con nosotros mismos. El Señor habita en mí y yo en Él, dice en el versículo 6:56. Esa parte ya es importante porque hablamos de la comunión personal con el Señor. Pero la gente, cuando el Señor se quiere poner tan cerca, y de hecho este es el drama de todos los siglos del Corpus Christi, la gente, en vez de alegrarse en su momento, como lo vemos que la gente que lo escuchaba no lo aceptó el discurso, comenzó a discutir y a protestar. Decían en su momento, dice: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Dice la gente. El Papa Benedicto, cuando comenta este rechazo de parte de la gente, dice: la gente no quiere tener a Dios tan cerca, tan a la mano, tan partícipe en sus acontecimientos. La gente quiere que sea grande el Señor,
y en definitiva también nosotros queremos que esté más bien lejos de nosotros. Eso podríamos decir lo que le pasa al hombre en su carne, en su ser irredento que se revela contra Dios. Pero el Señor, que eso lo escuchó y es Dios el que lo escucha, Él es claro en lo que afirma. Dice Él, os aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Esto para los que no son católicos les resulta así como no solamente le pasó a la gente de ese tiempo, le pasa a mucha gente que se llama cristiana hoy, pero que en esto no cree. Esa parte es importante. Realmente, cuando vemos eso y cómo contesta Jesús, vamos a decirlo así con el Papa, realmente tenemos necesidad de un Dios cercano, de ese Emmanuel que no solamente está con nosotros simbólicamente o sentimentalmente, está físicamente presente entre nosotros. Ante ese murmullo de protesta, Jesús había podido perfectamente conformarse con palabras tranquilizadoras. Por ejemplo, como muchos dicen, que es un símbolo, es un signo, o si quieren, es una comunión de sentimientos, algo sentimental. Pero Jesús no recurrió a esa dulcificación del realismo del capítulo 6. Es paradójico, es contradictorio, como la gente que dice solo lo que está en la Biblia, eso es válido, si no está en la Biblia no. Porque este capítulo que es tan importante no se entiende en ese sentido. Ya eso para nosotros es bastante paradójico. Si nosotros lo entendemos de verdad, nos vamos a dar cuenta que el Señor no se echa para atrás. Eso significa que el Señor, no obstante la incomprensión de mucha gente, el Señor mantiene su firme afirmación, todo su realismo, a pesar de la defección de muchos de sus discípulos, como en el versículo 66. Incluso Él está dispuesto a aceptar la defección de sus mismos apóstoles. Les dice, también ustedes quieren marcharse, lo dice en el versículo 67. Y sin embargo, es bonita la respuesta de Pedro, que es una confesión de fe, cuando le dice el Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Ya eso para nosotros indica la fidelidad y la aceptación de un misterio tan grande que es captado por este grupo de discípulos de Jesús. Tenemos entonces necesidad de un Dios cercano, de un Dios que se pone en nuestras manos y que nos ama. Esto es realmente lo más cercano quizás sean nuestras madres, que muchas veces las vemos así. Entendemos en el tiempo, entendemos los sacrificios, el silencio, el anonimato de nuestras madres. Ese signo ya indica de alguna manera lo que le pasa a Jesús en un don tan grande como es el don total de sí mismo. La otra parte, cuando vemos el versículo, decíamos también, en español dice así, yo lo resucitaré en el último día. Dice, cagó anasteso autón te escate emera. Esa afirmación en griego es bonita porque lo leo en griego, porque muchas cosas que se interpretan, efectivamente el problema es la mala traducción que se hace del griego. Por eso estamos tocando los temas así en su lengua original. Veamos alguna reflexión sobre esto. Cristo está realmente presente entre nosotros. Ese es el misterio de la Eucaristía. No es una presencia sentimental, imaginaria. No, es una presencia real. Es una presencia también dinámica, que nos aferra para hacernos suyos, para asimilarnos a Él, hacernos Cristo en definitiva. Cristo nos atrae así, nos hace salir de nosotros mismos para hacer de todos nosotros uno con Él. Nos inserta también en la comunidad de los hermanos y la comunión con el Señor siempre es también comunión con todos los demás, por encima de nuestras diferencias y por encima de esa diversidad que Dios mismo la quiere. Vemos ahí la belleza de esa comunión eclesial desde la Eucaristía. De hecho, nosotros sabemos que como iglesia, si nos definimos como un misterio de comunión, no podemos serlo sin la verdad y la fuente eucarística. El Cristo que encontramos en el sacramento, este sacramento eucarístico es el mismo aquí, en Europa, en Asia, en cualquier parte del mundo. Esto significa que solo podemos encontrarlo junto
con todos los demás. Esto es hermoso. Si somos una comunión, ese Señor se hace presente en la comunión eclesial. Solo podemos recibirlo en la unidad. Esto para nosotros es bien importante porque tiene consecuencias grandísimas. Formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. No lo decía San Pablo en la 1 Corintios 10:17. ¿Cuál es la consecuencia de que no podemos comulgar con el Señor si no comulgamos entre nosotros? ¿Dónde es que nosotros podemos hacer como ingratos, irrespetuosos, incluso sacrílegos de alguna manera con el Señor? Cuando nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta que para reconstruir la comunión que tantas veces le herimos, nosotros sabemos que la comunión se puede reconstruir, es necesario aprender la gran lección del perdón. Esto es fundamental. No dejar que se insinúe en el corazón la polilla de resentimiento. Tantas veces ahí donde nuestro corazón se ensucia. Sino abrir el corazón a la magnanimidad de la escucha del otro. Abrir el corazón a la comprensión, a la posible aceptación de sus disculpas y al generoso ofrecimiento de las propias. Ya para eso, ahí nosotros vemos ese realismo. No solo saber que el Señor está cerca, no solo saber que su presencia es dinámica, nos va configurando con Él, nos va transfigurando en Jesús, ese es el milagro, sino que también a nosotros mismos nos va haciendo perder todas las aristas que nos apartan y hieren la comunión entre los hermanos. Bien, con esta reflexión pienso yo que es hermoso darnos cuenta cómo la solemnidad del cuerpo Cristo para nosotros realmente es algo grandioso. La iglesia, de hecho, se alimenta, se configura, aprende a ser iglesia desde este misterio. Y eso es lo que nos hace distintos, por ejemplo, de los no católicos. Feliz domingo del Corpus Christi. In supreme nocte